Muy buenos días a todos, hermanos. Que el Señor me les bendiga grandemente. Siempre es un privilegio estar aquí. No es sencillo, pero es un privilegio. ¿Por qué? Porque Dios primero nos da a nosotros, nos confronta a nosotros con su infinita misericordia. Le pido a Dios que tome control de mi mente, de mi boca, de mis actitudes y de todo lo que yo voy a decir para que sea para la gloria y para la honra solo del Señor, en el nombre de Jesús. Bueno, vieran que Dios ha estado hablando hace meses a mi vida con esta palabra, y se llama así. Yo no sé si usted recuerda cuando uno era chiquillo y jugaba Llegó Carta. Y uno decía, ¿llegó carta? ¿Para quién? Y todos decían, uy, qué sé yo. No sé si usted se acuerda, pero era un juego que uno jugaba. Y entonces el Señor me hablaba y me decía que Él nos manda cartas todos los días. Su palabra dice que son nuevas sus misericordias cada mañana, ¿verdad? O sea, lo que pasó ayer ya no vale. Es hoy. Como dice alguien que yo amo mucho, un día a la vez. Y así es como debemos de vivir, un día a la vez. Recordemos el tiempo en que se mandaban las cartas, que era tan bonito. Yo no sé si usted se acuerda. Que las cartas a los amigos, en la escuela, que las cartas a los novios. Nuestro amado pastor que ama tanto los poemas y todo, yo me imagino que tenía cerros de cartas. Pero el Señor nos recuerda de esa carta diaria, cada día. Y hoy vengo a decirle que en esa misericordia Dios viene a recordarle a usted y a mí que Él no se ha apartado y que nunca se va a apartar. Que somos nosotros los que a veces, como chiquillos malcriados, hacemos rabietas. Y es curioso porque este tema, Dios me hablaba y Dios me decía, la gente nueva llega a las iglesias y llega con hambre, con sed, buscando algo. Pero ¿qué pasa con los que tenemos ya unos añitos de estar en la iglesia? ¿Cómo estamos? Entonces, por ahí andamos. Por eso le decía, el Señor trató conmigo y está tratando duro con este tema. El asunto es que a veces yo como hijo, como hija, se me olvida que debo ser agradecido. Como le digo, como hijillos malcriados, como chiquillos malcriados. De esos que Dios nos guía, vaya por aquí. Y usted dice, ahorita, espérese, venga y ora, ahorita. Haga eso, que ahorita, Señor, espérese, en mi tiempo. No es en el tiempo mío, es en el tiempo de Dios. Y el Señor me decía, a mis hijos se les olvida con el tiempo a escuchar esa voz de la cual yo tengo diariamente, que renuevo en mi misericordia para ellos. Y el Señor me hablaba sobre Lucas 15, del 25 al 31. Pero vamos a ver diferente el asunto. Yo lo tengo en una versión actual y se lo voy a leer en mi versión, pero ahí está esa. Esta es la historia del hijo pródigo
y recordamos el hijo pródigo y se han dicho cosas del hijo pródigo, pero hermanos, ¿y qué pasa con el otro hijo? ¿Qué pasa con ese hijo que siempre estuvo ahí? Y dice así: el hijo mayor estaba trabajando. ¿A dónde estaba? Trabajando. Ahí estaba. En el campo, digámoslo aquí, el hijo estaba trabajando en las cosas de Dios. Pongámoslo así. Cuando regresó, se acercó a la casa y oyó la música y el baile. Llamó a uno de los sirvientes y le preguntó: ¿qué pasa? Y el sirviente le dijo: es que tu hermano ha vuelto sano y salvo. Y tu papá mandó a matar el ternero más gordo para hacer una fiesta. Entonces el hermano, ¿qué hizo? Se enojó mucho. Mucho. Y no quiso entrar. Su padre tuvo que salir a rogarle para que entrara. Pero él, muy enojado, aunque salió el padre, seguía muy enojado, le dijo: he trabajado para ti desde hace muchos años y nunca te he desobedecido. Pero a mí jamás, y yo me lo imagino así con ese tonito, jamás me has dado ni siquiera un cabrito para que yo haga fiesta con mis amigos. Y ahora que vuelve tu hijo, después de malgastar todo su dinero con prostitutas, matas para él el ternero más gordo. Ahí tenía el ternero metido. Y el padre le contesta: pero hijo, tú siempre estás conmigo. Y todo lo que tengo es tuyo. Como le digo, siempre enfocamos al otro hijo, pero ¿qué pasa con este hijo? ¿A quién se les parece? Mera conciencia, ¿verdad? Que se parezca a nosotros. Cuando usted y yo llegamos a Cristo, veníamos ¿qué? Quebrantados, espedazados, desesperados. Por eso fue que llegamos a Cristo. Usted y yo no llegamos a Cristo porque qué lindo amar a Dios. Dios me creó, voy a alabarle. La mayoría no es así, no. No, vean, se los cuento de esta forma. Yo tengo más de 20 años de ser cristiana, un poquillo así. Pero cuando yo llegué al Señor, llegué porque ya no podía, ya la desesperación no me daba. Antes de cumplir los 18 años se me ocurre hacerme de un famoso noviecillo. Y el noviecillo era de esos bailarines de cepa, como dicen, terrible. Pero a ella le encantó. Y me acuerdo que doña Cinia me dijo: no me gusta, pero se lo respeto. Y así fue. Aunque me hizo por el suelo y todo lo que quiso, ella siempre respetó lo que yo pensaba y lo que creía en ese momento. Entonces, ese era su ambiente y así lo conocí yo, bailando. Entonces comenzamos a bailar, a salir a lugares. Y como él bailaba, entonces yo tenía que estar al nivel de lo que él hacía. Para no hacérselas tan larga, hasta habíamos terminado en las famosas fiestas de Palmares, en una tarima, luciéndose, bailando, que la gente hizo un círculo así de gente. Y en aquel momento el orgullo, ustedes no saben qué orgullo, yo volaba. Y yo decía, cualquier vara. Pero comenzaron a darse situaciones y situaciones
Y ustedes, o los que han bailado, se dan cuenta de que ese es un ambiente pesado. Y lógico, como a mí me llamó la atención por ser un chiquillo bailarín, habían muchas que andaban en esas. Y se comenzaron a presentar cosas en las cuales mi mamá decía, vea, vea. Y yo comencé a sufrir y a sufrir y a sufrir. Y él era de Naranjo. Y recuerdo que un día, en un bus de 9 de la noche que yo venía sola, porque él iba y me dejaba en la parada, yo venía sola y venía a la par de una ventana, comencé a ver hacia afuera, en la oscuridad. Y como que en mí, Dios me dijo, ¿y usted qué está haciendo? ¿Qué pasa con usted? ¿Quiere seguir así? Ah, pero ella quería casarse e irse para Estados Unidos y todo el asunto. Si yo les contara. Y entonces en mí empezó a despertarse ese gusanito donde yo me sentía sola, donde yo me sentía deprimida, donde faltaba algo, donde ya no era suficiente que la gente me viera y me dijera, Jenny, usted sí baila chiva, usted sí, qué carga, qué lindo. ¿Cuándo van a dar clases? Yo decía, ya no, ya eso no. Y un día yo dije, no, no más, no más. Y llegué a un culto un domingo, me tiré a los pies del altar y le dije, Señor, haz conmigo. Y el Señor me dijo, ok, está bien, pero le voy a pedir 2 cosas, ni el muchacho ni el baile. Y el segundo, que era el muchacho, me costó, porque el diablo es cochino. Pero el Señor me fue enseñando qué era lo que Él tenía y comenzó a despertar esa hambre que cuando ya yo llegaba a la disco, ya no llenaba, ya no sustentaba. Ya que yo llegaba a mi casa y me sentía cansada, agotada, aburrida y todo. Y yo dije, ok, seguimos adelante, empecemos a cambiar esto. Y me metí más con el Señor. Y estaba en mi cuarto y lloraba. Y yo sentía esa presencia que te abraza al principio y ese amor de Dios. Y yo leía la palabra y aquello fluía. Y cualquier palabra marcaba mi corazón y lo llenaba. Entré a una iglesia, comencé a servir. Pero como fue pasando el tiempo, uno empieza a enfocarse en otras cosas y dejar de lado al único que merece la gloria. Y ya no fue simplemente como en el baile de, véanme, soy la más linda y la que bailo mejor, sino que el diablo enfocó diferente. Usted está sirviendo. ¿Y por qué no está ahí? ¿Y por qué no la ponen a hacer tal cosa? Y te empiezas a enfocar en lo que el diablo quiere enseñarte. Y dejas de lado el buscar a Dios. El seguir sintiendo aquello. Que cuando usted llega a la presencia de Dios, lo único que puede hacer es tirarse de 4 patas, le digo yo. Y usted le dice, no valgo nada, sin usted no valgo nada. Pero eso comienza o lo empezamos a dejar a que se apague. En el caso de este hijo, había estado con el padre, trabajaba en las cosas del padre, pero no era suficiente. Vea la mentalidad de lo que él o cómo él se veía. Ni siquiera un becerro chiquitito, ni la ovejita ni la gallina. Y yo siempre he estado contigo. ¿Cuántas veces usted y yo le decimos al Señor, llevo años de estar sirviéndote, yo no he ido a tal cosa, yo no me he juntado con tal persona, yo no, pero no me das lo que yo te pido? Yo quiero ya las cosas. Como les insisto con esto, somos como chiquillos malcriados. Deme ya el helado, lo quiero ya. Deme mi milagro. Yo he orado por eso y no me lo han dado. No me han dado mi sanidad. Y se nos olvida que todo lo que Él tiene es ¿qué? Suyo y mío.
Y entonces el Señor me hablaba sobre 3 puntitos. Número 1, el tiempo. Es el mismo tiempo y el mismo amor el que usted tiene por Jesús ahora que cuando se convirtió. No me conteste, solo analícelo. Vaya analizando. Es lo mismo, es la misma pasión, es la misma entrega. Hace lo mismo que hacía en aquel entonces. Su vida espiritual, ¿ha crecido? ¿Se mantiene o más bien ha menguado? ¿Cómo está? ¿Cómo vamos? Ahí, agarrándonos. Como le digo yo a mis amigos, a pura misericordia vamos. Empezamos a desenfocarnos, a ver lo negativo, a enfriarnos, a poner atención en esa voz, como lo decía ahora el pastor. Hay voces de adentro y voces afuera, todos los días, todo el tiempo. No, eso es mentira, yo uso la armadura de Dios. Sí, usamos la armadura de Dios, pero aún así llegan los darditos. Siempre. Y está en usted y en mí ir filtrando ese pensamiento. Y ir tomando lo que necesitamos y rechazando lo que viene del diablo. Queremos las bendiciones, pero no queremos al que da las bendiciones. ¿Y por qué sucede esto? Por lo mismo, porque vamos perdiendo ese amor, nos vamos enfriando, va pasando algo, la comunión, esa comunión, como el hermano del hijo pródigo, empezó a ver lo negativo del asunto. Ya no era suficiente estar a la par del Padre, no era suficiente trabajar para el Padre. Estaba empezando a ver lo negativo de estar con el Padre. Pero ¿por qué a unos el Señor los bendice? ¿Y por qué oran y los muertos se levantan? ¿Y por qué que lo pusieron a predicar? Si yo tengo más tiempo de estar en la iglesia. No, en las puertas, jamás. Yo soy para mayores cosas. Estamos sirviéndole a Dios, es para Dios. Como dice la directora de la escuela donde va mi hija, yo trabajo para Dios, no para los padres, no para el gobierno, trabajo para Dios. ¿Y cuánto tiempo dedicamos a Dios en el trajín del día a día? Pero tiempo de calidad. Y siempre que digo calidad, me acuerdo de que el pastor dice, es que no es que usted vaya a pasar todo el día orando, es que le dedique calidad cuando usted está orando. Hace un tiempo leí un libro donde el autor decía, mis días son días muy ocupados. Yo corro mucho, hago mucho, trabajo mucho, pero yo no puedo salir de mi casa si no oro, porque paso muy ocupado. ¿Está desperdiciando el tiempo? No, está poniendo todo en manos de Dios. Si usted no pone las cosas en manos de Dios, ¿qué sucede? El diablo viene y hace lo que le da la gana. Y discúlpenme que se lo diga así, pero así es. Como punto número 2, el Señor me hablaba sobre la sanidad. Como le digo, yo tengo más de 20 años de conocer al Señor. Y en el 2020, el Señor comenzó a jalarme las orejas. Y el Señor me decía, hay cosas que hay que sanar. Después de tiempo de conocer al Señor, hay cosas que hay que sanar, Jenny, póngase las pilas. Y entonces yo empecé a ver mi vida, a meditar mi vida. Y yo decía, ¿por qué hay ciertas tristezas que de vez en cuando llegan y que yo me siento vacía? Si se supone que tengo tanto tiempo de estar con el Señor. ¿Y por qué pasan tal cosas en mi vida? ¿Qué es lo que está pasando?
¿Por qué después de tanto tiempo de haber aceptado a Cristo, nos cuesta sanar cosas? Si se supone que somos nuevas criaturas en Dios, las cosas viejas pasaron. Pero hay cosas que debemos de ir sanando. Porque el Señor me decía, esto es un proceso. Esto no es que usted acepta a Cristo y ya, limpio, perfecto, puede morirse, vaya para el cielo. No, es como los chiquitos cuando empiezan a caminar, paso a paso. Igual es en nosotros. Y hay basura que debemos de ir sacando. Cosas que debemos de ir desprendiéndonos. Lo invito por un momento a que piense en cuáles son esas luchas que está teniendo usted. ¿Cuáles cosas cree usted que necesita sanar? Analice. Está bien, perfectamente, que usted diga, no, eso no es para mí. Dios quiere sanar en nosotros cosas, pero tenemos que saber en qué estamos fallando, qué necesitamos, qué nos hace falta. Algunas cosas son sanas simplemente porque usted se arrepiente. Amén. Yo me arrepiento de aquello y puedo seguir adelante. Algunas cosas necesitan perdón, ¿sí? Entonces, usted decide perdonar. ¿Qué es fácil? No. Perdonar es como una cebolla, capa por capa. Es lo que usted tiene que ir sanando, ir sacando. Y hablando con una psicóloga, ella me decía, es que sanar es como que la gente tiene una cebolla podrida en la mano y no la quiere soltar. ¿Que está de onda? Sí. ¿Que nos está afectando? Sí. Pero nos está haciendo tanto daño que no la queremos soltar. Necesitamos empezar a sanar y pedir perdón de algunas cosas. Otras cosas, la Biblia nos habla de que se necesita sanar con ayuno y oración. Que solo con eso puede usted sanar. Y hay otras cosas que necesitamos sanar, que ocupamos a alguien que nos ayude. Bendito sea el Señor, que nosotros tenemos un gran pastor que Dios ha puesto, que está los lunes, para que si usted y yo hay cosas que no podemos solos, Él nos va a aconsejar y nos va a ayudar. Y yo glorifico a Dios por eso. Pero a veces hay que buscar esa ayuda extra. Y el punto número 3 donde Dios me hablaba es sobre la lectura, la oración y el ayuno. Y yo sé que nos han hablado de esto desde que usted se convirtió. Que ore, que ayune, que lea la palabra. Y uno dice, ok, sí, está bien. Y lo hacemos. ¿Que es fácil? No, no es fácil. ¿Que cuesta? Sí, sí cuesta. Y el que me diga que es muy fácil ayunar, que he dicho, pásenme la receta porque a mí me cuesta. La carne le cuesta. La lectura de la Biblia nos da pereza. A orar después. Primero voy a hacer esto. Y comenzamos a posponerlo y a posponerlo y a posponerlo. ¿Qué es la oración? Usted llegó, tal vez no era cristiano, tal vez llegó a la iglesia y usted veía a la gente orando y usted decía, ok, yo repito, Padre Nuestro, sí. Pero a veces llegamos a la iglesia y nadie nos explicó que orar es hablar con Dios. Hablar con Dios. No es una repetición vana. No es que, amén, y ya, ¿cómo? Y me acuesto. No, es hablar con Dios. Y yo le pregunto, ¿cómo habla usted con su mejor amigo, con su mejor amiga, con aquella persona que usted quiere? Ojalá con un cafecito. Qué rico, ¿verdad? Y ya empieza. Y cuénteme, ¿qué le ha pasado? A nosotros nos pasó hace un tiempo que éramos 3 amigas que no nos veíamos hace rato. Y nos fuimos para un café. Chiquillos, entramos a las 2 de la tarde. Sí, casi estaban cerrando. 8, casi 9 de la noche. Y entonces ya empezaba. ¿Y usted? Y a mí me pasó esto. ¿En serio? Y empezaba la otra. ¿Y usted? ¿Y esto?
Y nos dieron, como les digo, horas. Los meseros se nos quedaban viendo así como, sigan consumiendo. Pero cuando usted habla con alguien al que usted ama, perdón, ¿qué pasa? Se van las horas, ¿verdad? No alcanza el tiempo, no importa. Pues hable así con Dios, como si fuera su amigo. Usted saca una silla, se va con un cafecito y comienza a contarle a Dios todo aquello que le está angustiando. Él lo sabe, sí, pero a él le encanta escucharlo de sus labios. Él ama escucharlo de usted. La oración es para desnudar mi alma, porque el Señor nunca me va a juzgar. Usted le puede contar la cosa más terrible al Señor, que el Señor no le va a decir, ¡ih! No, ya no soy su amigo. ¿Cierto o mentira? ¿Con quién más puede usted desnudar las cosas y decirle, vea, es que esa persona me cae mal, me sacó la lengua, me dijo eso, y me parece que no es justo? ¿Eso era mío? ¿Y qué va a decir el Señor? De verdad, cuénteme más, dígame, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y nos escucha hasta las horas que usted quiere decir. Todo. Usted llora, usted grita, usted pelea, y Él va a escucharte. Eso es la oración. Y cuando yo entendí que la oración era hablar con Dios, mi oración comenzó a cambiar. Ya no la vi como esa rutina que yo tenía que hacer todos los días. Que yo podía caminar y podía ir hablando con Él. Que podía cocinar y podía estar hablando con Él. Que hay momentos íntimos, más íntimos. Sí, por supuesto. Pero orar es eso. La oración nos cambia, nos transforma, nos llena. Y recuerdo que el año pasado una de mis mejores amigas pasó por un divorcio. Y yo le decía a mi esposo, ¿y cómo hago? ¿Qué le digo? Y cuando yo la veía a ella estaba fortalecida. Porque buscaba a Dios en oración. ¿Que lloró? Sí. Pero yo no he visto mujer más fortalecida. Y yo analizaba y yo decía, es por la oración, no puede ser otra cosa. Lo que la tiene de pie es la oración. Lectura de la Biblia. La palabra es leer lo que Dios piensa y cómo actúa. Veámoslo desde ese punto de vista. Eso es leer a Dios. Usted está leyendo lo que Él piensa, lo que Él actúa, qué sueña, cómo está su corazón. Y entonces el Señor me llevaba a Hebreos 4:12. No sé si usted recuerda esta palabra. Es una de las palabras que más ha impactado mi vida siempre. Porque la palabra de Dios es y eficaz. Y más que toda espada que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos. Y vean que esta palabra y esta palabra, hijo de puchis. Porque la palabra de Dios es viva, no es un libro. Y el pastor nos lo ha dicho muchas veces, es viva. Pero ¿cómo es viva? Si está en una esquina, es viva si yo la tengo aquí y en el corazón. Por eso es que es viva. Y eficaz. ¿Pero qué es eficaz? Entonces me fui al diccionario y dice que eficaz es que produce un efecto esperado, que va bien para determinar toda cosa. Entonces dice que la palabra de Dios es viva y es un efecto esperado para mi bien. ¿Vamos bien? Es más cortante que espada de 2 filos. ¿Usted se ha cortado alguna vez con un cuchillo? Duele, ¿verdad? Ahora sí es una espada de 2 filos. ¿Se imagina cortarse con un cuchillo de 2 filos? Y dice que la palabra nos corta.
a dos lados. Para bien y para bien. ¿Qué duele? Usted mismo lo está diciendo. Si uno se corta, duele, sangra. Así es la palabra de Dios, nos corta. Y penetra hasta partir. No es acariciar, no es tocar, hasta partir el alma y el espíritu. Imagínense lo profundo que llega en nuestro ser, si usted y yo se lo permitimos. Pero ahí está el detalle, digo Cantinflas, hasta donde usted y yo lo permitimos. Porque penetra hasta el alma, hasta el espíritu. Y por eso es que el diablo hace que nos dé tanta pereza leer la palabra de Dios. Porque vean todos los beneficios que tiene para nosotros. Las coyunturas y los tuétanos. Y entonces me fui a investigar qué son las coyunturas y los tuétanos. Y usted dirá, ¿qué son las coyunturas? Bueno, el diccionario dice que las coyunturas es la parte gruesa, dura, exterior del hueso. ¿Sí? Y usted sabe que yo soy muy a lo que veo, tengo que ver para entender. Entonces yo me fui donde el carnicero y le dije, ¿usted sería tan amable de venderme un pedazo de hueso? No sé si don José logra ver, pero esta es la parte de afuera. Duro. Cuesta hasta con un martillo darle, ¿cierto? Dice que penetra hasta cortar esto. Esto lógicamente está cortado con una sierra, que a veces Dios tiene que usar sierras en nosotros, que también sangran y que también duelen, pero que a veces son necesarias. ¿Y qué es el tuétano? Porque suena muy bonito, suena algo como que se come. Dice que el tuétano es esta parte, yo no sé si se logra ver, como una grasita. Dice que es la parte suave, tierna, viva, interior del hueso. Usted sabe lo que es que la palabra sea tan eficaz, que llegue a su alma, que llegue a su espíritu, que pueda llegar a su cuerpo, a partir el hueso y llegar hasta aquí. Usted se puede imaginar lo que la palabra de Dios puede hacer en nosotros si nosotros la agarramos en serio. Sí, me estaban contando que con el tuétano se hace una crema espectacular. Hasta eso, imagínense. Dios pone sabor en todas las cosas. Y entonces yo terminé de entender por qué es que el diablo no quiere que usted y yo oremos y leamos la palabra. No le conviene. Y nos pone 1000 trabas para que esto suceda. Por eso le decía, ¿es fácil? No. ¿Nos gusta? A veces no. Pero cuando usted lo entiende desde la misma palabra de Dios y Dios se nos revela y hace resaltar esas palabras para que usted y yo entendamos, las cosas tienen que cambiar en nosotros. Dios pone en nosotros un amor diferente. Pero a la oración y a la lectura de la palabra le falta un ingrediente todavía para sazonar este asunto perfecto. El ayuno. Yo no considero ser la persona más carga para ayunar. Como le digo, me cuesta mucho porque soy muy comelona. Pero preguntándole a Dios, Señor, ¿qué les digo sobre el ayuno? El Señor me decía que es un arma poderosa que nos ayuda a quebrantar nuestra carne y apacigua nuestro espíritu.
Por eso es que es un combo perfecto, donde usted y yo necesitamos de estas cosas. Para poder entender que Dios tiene el control de todo, que Dios tiene que hacer en nosotros un cambio, o Él quiere en nosotros ese cambio, pero nosotros somos los que tenemos que decidir hasta qué punto lo dejamos o no lo dejamos. Ayuno, y la gente, tal vez como yo, estaba erróneamente pensando por muchos años que ayuno es dejar de comer, pero hay otras formas de ayunar. Entonces, si es como yo, que es comelón, busque formas para ir metiéndose en el asunto del ayuno. Y Dios nos va guiando, nos va fortaleciendo y nos va hablando. Imagínense que el ayuno es tan importante, que ¿cómo empezó Jesús su ministerio? Ayunando 40 días y 40 noches. Y a veces nos ponen a ayunar un día y ya a las 6 de la tarde está usted desmayado. Entonces, vea la importancia de esto. Exactamente, el ayuno de Daniel, por supuesto. Y investigando sobre el ayuno me doy cuenta que el ayuno también nos ayuda, cuando es de comida, a desintoxicar el cuerpo. Entonces, hasta en eso nos ayuda. Dios todo lo hace perfecto. Dios tiene todo perfecto. La Biblia habla, y ahorita, discúlpenme, no recuerdo la cita, pero la Biblia habla de que pueden ayunar bebés, adultos mayores, y todos estamos para ese proceso del ayuno. Porque hay gente que dice, no, yo estoy muy viejito, yo no puedo ayunar, o mi bebé no puede ayunar. Cuando Dios tiene un propósito para con nosotros, Él monta las cosas de una forma equilibrada y perfecta. Entonces, ya para ir aterrizando, sí me fue muy cortito, pero bueno, recuerde que hoy y cada día Dios llega a su vida y a mi vida con una carta. Llegó carta, hoy llegó carta. ¿Cómo la leo? ¿Cómo la entiendo? ¿Cómo? Dios quiere que usted entienda que el día a día es importante, pero enfóquese en hoy, no tanto en ¿qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer? Dios quiere que vivamos hoy, que le entreguemos nuestra vida hoy, que Él está con nosotros hoy, que cambiemos hoy. Entonces, cuando usted lo ve de un día a la vez, no suena tan difícil. Voy a leer la Biblia hoy, voy a orar hoy, voy a meterme con Dios hoy. No seamos como el hermano del hijo pródigo. Lo tenemos todos. Usted y yo somos hijos de Dios. Y Dios me lo resaltaba así, son hijos míos. Necesito que se enfoquen en ver que todo lo tienen, que yo tengo un tiempo perfecto para cada cosa, pero que les voy a dar lo que es mejor para ellos. No lo que yo quiero. Y yo siempre lo he dicho, Dios, usted y yo vemos un pedacito de la película, pero Dios ve la película completa y Él sabe qué necesitamos usted y yo. Y eso es orar. Señor, yo te pongo los proyectos en tus manos, pero decide tú qué es lo que es mejor para mi vida. Y no decirle, tome, y después decirle, porque a veces estamos jugando así con Dios. Confíe en Dios. Usted es un hijo, no es una criatura, no es cualquier cosa. Dios pagó precio de sangre por usted. Dios mandó a su hijo a morir por usted y por mí. Usted no es cualquiera. Y se nos olvida eso, que era lo que hablaba la hermana y que me llegó tan profundo. Somos tomates de primera calidad, de automercado. Claro, yo me sentía así, de esos que brillan y todo, glamuroso. Así es usted y yo para Dios. Especial tesoro. Y no olvide
de este ejemplo. Dios penetra el alma, el espíritu, los huesos, los tuétanos. Imagínense. Todo. Por eso es que dice doble. Es tanto el cuerpo y el espíritu como el cuerpo. A dos. Dios hace en nosotros a los dos porque quiere perfeccionarnos. Día a día quiere perfeccionarnos. Quiere ir haciendo esa obra perfecta que Dios inventó para usted y para mí. Que nosotros somos los que tomamos las decisiones. Sí, amén. Porque tenemos el libre albedrío. Pero Dios quiere lo mejor para usted y para mí. Yo quiero invitarlo a que se ponga de pie y vamos a darle gracias a Dios. Porque Él ha sido bueno con nosotros. Señor, te agradecemos porque tú estás y has estado siempre en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú eres el autor de nuestra película personal y sabes qué es lo que mejor nos conviene. Te damos las gracias y te bendecimos por estar con nosotros. Gracias por enseñarnos que orar es hablar con nuestro mejor amigo, que tú estás ahí siempre para nosotros, para escucharnos, para no juzgarnos, para abrazarnos, para acompañarnos en los momentos tristes. Porque tú eres fiel aunque nosotros no lo merezcamos. Aunque nosotros no seamos fieles contigo, tú has sido fiel. Te agradecemos por nuestra salvación, por tu sangre, Jesús, en nuestras vidas. Haz en nosotros que cada día te busquemos con amor, con pasión, con entrega y que nunca se nos olvide que servimos a ti y para ti. Gracias por todo. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.